Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Si me permiten hablar. El día de hoy vamos a culminar con las dos icónicas lecturas que fueron ganadoras de la encuesta pasada del icónico personaje Horacio Quiroga, que los invito, véanlo, chequen ese video que está súper interesante y que en este caso van a entender por qué tuvo esa vida bastante complicada, pero bueno, unas obras que son para, pues deleitarse y también pues para asustarse, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con una de estas lecturas, ¿ok? La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y ahí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco, sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en un banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desválido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya de vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno, y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta. Y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero en el 20º mes, sacudiéndole una noche con convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Mazzini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia que, en cuanto a la herencia paterna, ya le dije que lo que creía cuando vi a su hijo? Respecto a la madre, hay ahí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más. Pero hay un soplo un poco rudo. Hágale examinar detenidamente. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa recendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor,
sobre todo. 28 años él, 22 ella. Y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitiese el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo, abólido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron, aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animarse solo a comer, o cuando veían colores brillantes o oían truenos, se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiado en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. Nació así una niña. Vinieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita, olvidádose casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que lo hubiera obligado a cometer a Mazzini. Bien que en menor grado pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíase perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado por cruel función es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a rabir la eterna llaga. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volviese y vio a los 4 idiotas con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo. Señora, los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó, no quería que jamás pisaran ahí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque, naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco.
Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasar por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse. Y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta, detenida al pie del cerco. Miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin, decidida por una silla desfondada, pero aún no alcanzaba. Recurrió entonces a un cajón de queroseno, y su instinto topográfico hizo colocar verticalmente el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes, viéndola mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado. Seguramente sintiéndose cogida de la pierna, debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Soltadme! ¡Dejadme!, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá!, lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintiéndose arrancada, y cayó. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. ¡Bertita!, nadie respondió. ¡Bertita!, alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija! ¡Mi hija!, corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. ¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Fragmentos de Cuentos de amor, de locura y de muerte de 1917. Esto nos hace entender cómo puede haber padres que desprecian, y más si se habla de algo como la discapacidad, y que tristemente no haya atención hacia ellos. ¿Ok? Entonces, ahora sí que cuiden a sus hijos y eviten este tipo de situaciones que pueden tener semejantes consecuencias. Ajá. Ok, vámonos con el siguiente, que también es otro clásico, también traído de este icónico personaje y también que se encuentra en el mismo libro. Ok, ay, Dios mío. Aquí está. El hijo. Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta. Se siente satisfecha de sí. Como el sol. Bueno, en la primera lectura ya hablamos de lo que es
ignorar pues a los hijos y en este caso no cuidarlos, pero también en otro caso también habla de la negligencia, ¿ok? Y también de pues en cierto punto hasta de una especie de sobreprotección que puede o puede este abuso de confianza también que puede causar semejantes consecuencias, inclusive esta relación que no se haga especialmente o en este caso no sea tan sana de un padre hacia un hijo, ¿ok? Y justamente se llama así, el hijo, ¿ok? Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí, como el sol, el calor y la calma ambiente. El padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice a su hijo abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y su hijo comprende perfectamente. Sí, papá. Responde la criatura mientras recoge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa y que cierra con cuidado. Vuelve a la hora de almorzar. Observa aún al padre. Sí, papá, repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo, educado desde su más tierna infancia en el hábito y en la precaución del peligro, puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y pareciera tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del labra del despartillo. Para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía 4 años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza amengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto, concretados en dolorosísima ilusión, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado de este tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum, siendo así que hacía era limar la hebilla de su cinturón de caza. Horribles cosas. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. El sol, ya alto, continúa ascendiendo, a donde quiera que se mire. Piedras, tierra, árboles. El aire, enrarecido como un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregna el hábito hasta donde la vista alcanza. Concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada en su muñeca, las 12, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta, en la mutua confianza que depositan el uno en el otro. El padre de sienes plateadas y la criatura de 13 años. No se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí, papá, haré lo que dice. Dijo que volvería antes de las 12
y el padre ha sonreído al verlo partir, y no ha vuelto. El hombre torna a su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. El tiempo ha pasado. Son las 12:30. El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de Parabellum. E instantáneamente, por primera vez en las 3 horas transcurridas, piensa que tras la estampida del San Inti, no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto. Y la naturaleza se halla detenida a la vera del bosque, esperándolo. Un solo tiro ha sonado. Y hace ya mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra a una sola persona, a anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia. La cabeza al aire y sin machete. El padre va, corta el abra del espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo. Pero la naturaleza prosigue detenida. Y cuando el padre ha recorrido las sendas de caza conocidas, ya ha explorado el bañado en vano. Adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva, fatal e inexorablemente, al cadáver de su hijo. Ni un reproche de hacerse es lamentable, solo la realidad fría, terrible y consumada. Ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados ahí y es tan sucio el monte. Oh, muy sucio. Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano. El padre sofoca un grito. Ha visto en el aire. Oh, no es su hijo. No. Y vuelve a otro lado, y a otro, y a otro. ¡Chiquito! Se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en 10 años, ve al padre buscando a su hijo que acaba de morir. ¡Hijito mío! ¡Chiquito mío!, clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo níquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque, ve centellos de alambre. Y al pie del poste, con la escopeta descargada al lado, ve a su... ¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar a un pobre padre alucinando a la más atroz pesadilla tienen también un límite, y el nuestro siente que las suyas se le escapan, cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. A un chico de 13 años bástale ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. Y exhausto, se deja caer sentado en la arena albeante, rodeando con los brazos las piernas de su hijo. La criatura, así ceñida, queda de pie, y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. Pobre papá. En el fin, el tiempo ha pasado, ya van a ser las 3. Juntos, ahora, padre e hijo emprenden el regreso a casa. ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora?, murmura aún el primero. Me fijé, papá, pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan, las seguí. Lo que me has hecho pasar, chiquito. Después de un largo silencio, ¿y las garzas las mataste?, pregunta el padre. No, ni mío detalle. Después de todo, bajo el cielo y el aire candentes, a la descubierta por el abra de espartillo, el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi de alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor y, aunque quebrantado del cuerpo y alma, sonríe de felicidad.
sonríe de alucinada felicidad, pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado, y en su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana. ¿Qué les puedo decir? Simplemente cuidémonos y cuidemos a los hijos, porque tarde o temprano, o cualquier persona, pues la vida no es comprada, así de fácil. Ok, bueno, no creo, o sea, no, pues tampoco soy experto, no soy cuentacuentos, pero creo que en este caso entendimos muy bien cada una de estas historias y cada uno de los personajes que a lo largo de todo este mes, pues a muchos de ustedes les encantó. A mucha gente inclusive les hizo recordar situaciones que vieron en la escuela, inclusive hasta situaciones de su infancia, lecciones que vieron en su momento en la infancia. Y les agradezco muchísimo que en efecto pues me hayan dado la oportunidad de obviamente contarles la historia y al mismo tiempo contarles pues cómo escribían la historia. Con este terminamos la primera etapa con Horacio Quiroga de los escritores y de los personajes, en este caso artistas que dejaron una huella sobre todo en el mundo de la literatura. Recuerden que tenemos la siguiente etapa empieza en marzo, si no me equivoco, o sea, en un mes, ok, ya les dije 3, ok, es Rudyard Kipling, Fyodor Dostoyevsky, icónico, y pues el personaje cúspide de este canal, Soren Kierkegaard, ok, entonces vamos a hablar de ellos 3, pero hasta marzo. Ahorita vamos a descansar un poquito esta situación de personajes. Yo creo que vamos a meter también temas de interés. Y bueno, les recuerdo que el día viernes tenemos obviamente este compromiso de comentar de la situación que pasó con el tema de Nokia, porque está muy buena esta investigación y yo creo que a muchos pues vamos a abrir la caja de la nostalgia. Yo me imagino que todos conocemos esta icónica marca y pues el espanto que nos dio el día de antier, si no me equivoco, y que fue un completo escándalo. Así que bueno, nos va a ayudar muchísimo porque como lo hemos dicho en las lecturas, vamos a recordar toda la situación o cómo era la diversión y cómo era el entretenimiento en ese entonces. Les agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que obviamente se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones cuando les diga que ya está listo este video. Sus likes son muy importantes, muchos likes, muchas gracias a todos ustedes. Sus comentarios por favor también háganlos porque de verdad eso me ayuda muchísimo. Y si se dan cuenta, abrió muchísimas puertas, ¿ok? Muchísimas puertas en todos los ámbitos. Gracias a todos, les agradezco su atención y nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos. Ya vean la primera parte y ahorita van a ver la segunda parte. Así que ahí nos vemos.